Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con, acabo de crear unos nuevos objetos sintácticos en el lenguaje y semánticos y tengo que definir cómo eso pega bien con el modelo de sustitución. Entonces vamos a mostrar cómo el modelo de sustitución se extiende para poder evaluar clases también. Entonces, ya sabemos hasta hoy cómo se evalúa una función usando el modelo de sustitución. ¿Cómo se evalúa? Se evalúan los argumentos de izquierda a derecha y luego los argumentos de izquierda a derecha, se coge el cuerpo de la función, se reemplazan los argumentos por el valor que dio y se evalúa el cuerpo de la función. Se sustituyen y se evalúan. Y vuelve y se hace lo mismo hasta que termine. Eso es el modelo de sustitución. Ahora, ¿qué pasa si ahora hay unas cosas nuevas que se llaman clases? ¿Qué significa aplicar un método? Entonces vamos a extender el método de sustitución a clases y objetos. Entonces, ¿qué hay nuevo sintácticamente? La creación de una clase. ¿Qué es nuevo? Hacer class, ta, 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 ta. O sea, toda esta cosa para crear una clase, esto que creamos aquí, la clase racional, todo esto es lo nuevo. Mucho. Ahora yo escribí, tengo esta nueva sintaxis, clase racional, ta, 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 todo esto. ¿Cómo se evalúa eso? Entonces, el modelo de sustitución es muy sencillo. Dice, no, eso evaluar una clase. Entonces, tiene unos parámetros que son los parámetros con los que se crean los objetos de la clase y tiene unos métodos allá adentro, etcétera, ¿cierto? Entonces, los parámetros formales de la clase se llaman x1 hasta xm. La clase contiene un método f cuyos parámetros formales son y1 hasta yn. Y aquí deberían estar los tipos, pero lo estamos omitiendo para que sea más sencillo leer todo esto. Entonces, cuando si tenemos una definición de clase, ¿qué significaría? Entonces, esa cosa se guarda en alguna parte, se guarda tal cual, sin sustituir, sin nada. Clase, no sé qué, se guardó allá, se definió una clase C. Clase D, se definió una clase D, está guardado. Entonces, ¿cuándo sirven las clases? Cuando se usan, ¿verdad? Cuando se crean objetos de esa clase. Si no se crean objetos de esa clase, las clases no sirven para nada. Porque las clases se usan para crear objetos. Entonces, ¿cuándo pasan cosas aquí? Cuando se crean objetos. O sea, cuando se dicen new de algo, ahí es cuando voy a usar la definición de clase y hacer algo. Mientras no se haga new, no está pasando nada. Las clases se guardaron por allá, pero no sirven para nada. Bien. Entonces, ¿cómo se evalúa new de algo en el modelo de sustitución? Entonces, como es new de C, de 1 hasta M, entonces como en las funciones, evalúe 1, evalúe 2, evalúe M. Primero que todo, evalúe los argumentos. Como si C fuera una función. Entonces, coge 1 de M, los evalúa y digamos que el resultado dio B1, B2 hasta BM. Son los resultados de haber evaluado los argumentos. Ah, entonces ahora sí me va a servir la definición de clase. Entonces, no, todavía ni siquiera me va a servir. Bueno, me va a servir un poquito. Entonces, el resultado de evaluar new CE1EM es esta palabra, la palabra new, con el nombre C y con los argumentos B1 hasta BM. O sea, dio ese texto. O sea, un new me da ese new. No me da 5, no me da 8, me da new C, B1, BM. Pero fíjense que B1, BM sí ya son los valores de haber evaluado de 1 hasta M. Entonces, mi objeto es esa cosa. New C, B1, BM. Eso es mi objeto. Ese es un objeto. Ahora, ¿qué puede hacer uno con los objetos? Invocar los métodos. Entonces, cuando uno le invoca un método a un objeto, por ejemplo, ya tengo mi objeto newcb1bn y me invocan el método punto f de w1wn. Entonces digo, me invocaron el método f. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito, como f tenía un cuerpo que era b, entonces esto realmente va a derivar en ejecutar el cuerpo B, porque es lo que queremos. Pero ejecutar el cuerpo B, ¿con qué argumentos? ¿De quién hablan en B? En B pueden hablar de Y1, Y2 hasta Y.
Pero en B, como está dentro de la clase, también pueden hablar de x1, x2 hasta xn. ¿Cierto? Y en B pueden hablar de métodos del objeto. O sea, pueden llamar a otros métodos que estén aquí. O sea, pueden hablar del dis. De todo eso pueden hablar en B. Entonces, lo que dice aquí es, ojo, cuando le digan que a un objeto que acaba de crear, que es este, le invoque el método f con argumentos w1 hasta wn, entonces usted tenga cuidado, que va a ejecutar el cuerpo de B, en el cual, donde le hablaban de y1, y2 hasta yn, lo va a reemplazar por w1, w2 hasta wn, que son los argumentos de f. Entonces, si en B había y1, y2, yn, entonces póngale w1, w2 hasta wn. Segundo, si en B hablaban de x1, x2 hasta xm, entonces reemplácelos por b1, b2 hasta bm, porque esos son los con esos instanció el objeto. Y si en alguna parte hablan de dis, entonces vuelva a colocar new cb1bm, porque dis, ese es el dis. New cb1b, ese es el dis. Entonces, ¿cómo se escribe eso formalmente? Se escribe así. En el cuerpo de B, reemplace donde diga dis por new cb1bm. Reemplace donde diga x1, x2, xm por b1, b2 hasta bm. Y reemplace donde diga y1, y2, yn por w1, w2, wn. En ese orden. En ese orden. ¿Listo? ¿Por qué en ese orden? Porque si llega a haber alguna cosa repetida, digamos que este argumento se llamaba x1 igual que se llamaba este x1. Entonces, este x1 que hablen aquí adentro se refiere a este, no a este de allá afuera porque lo ocultó por alcance léxico. ¿Mm? Entonces es en ese orden que se hacen los reemplazos. Cuando vean dis, es este objeto. Cuando vean x1, x2, xm son estos argumentos. Cuando vean y1, y2 hasta yn son estos argumentos. ¿Sí? O sea, los argumentos con los que se creó el objeto son los x. Los argumentos con los que se creó la función son los y. ¿Listo? Bien. Entonces, ejemplo. Le dicen, cree un nuevo racional de un medio y apliquen el método numer. Entonces, eso por el modelo de sustitución que da. Eso dice, ¿cuál es el cuerpo de numer? El cuerpo de numer es x. En ese cuerpo, ¿por quién es dis? Dis es el new rational 1, 2. En ese cuerpo, si hay un y, ¿quién es? Y hay un x. Si hay un x y hay un y, pues son los argumentos cuando se creó racional. X es 1 y y es 2. ¿Cierto? ¿Y cuáles son los argumentos de numer? Como no tiene argumentos, entonces está vacío. Por eso esto viene vacío. Porque no hay argumentos de numer. Entonces, yo voy a reemplazar x por estas cosas. Entonces, ¿en x hay un dis? No, ahí no hay dis. Entonces no hay que reemplazar nada. Y en x hay aquí está x por 1. Entonces reemplazo x por 1 y me da 1. Entonces, si me preguntan cuál es el numerador de new rational 1, 2, pues va a dar 1. Así funciona eso por dentro. Modelo de sustitución. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo más complejo. Me dijeron, crea el racional 1, 2, un medio, mire si es menor que el racional 2 tercios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el método que vamos a invocar? El menor que de new ratio. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de menor que? El cuerpo de menor que es dis.numer por r.denom es menor que dis.denom por r.numer. ¿En dónde se va a evaluar ese cuerpo? En un ambiente en el que dis se refiere a new rational de 1, 2. Y eso tiene dis, y aquí tiene dis, y aquí está el dis. Es donde x es 1 y y es 2, porque así fue como se creó el racional 1, 2. Y donde el r del menor que el new rational 2, 3. Es el parámetro del menor que. Entonces, aquí donde dice dis,
lo va a reemplazar por new rational de 1, 2 punto número. Aquí donde dice R, lo va a reemplazar por new rational 2, 3 punto de número. Y lo reemplazó aquí, lo reemplazó aquí. Y ahora entonces queda new rational 1, 2 punto número, pues da 1, como dio este. Y new rational 2, 3 punto denom, pues va a dar 3. Y new rational 1, 2 punto denom va a dar 2, y new rational 2, 3 punto número va a dar 2. Y ahora me queda 1 por 3 menor que 2 por 2. Entonces ahora sí, 1 por 3 da 3, 2 por 2 da 4, 3 es menor que 4, sí, entonces da 2. Así es que Scala termina evaluando todo esto. Entonces mire que acabamos de incluir una nueva categoría sintáctica que son las clases, la creación de objetos y todas las cosas, pero todo eso se incorporó al modelo de evaluación por sustitución que teníamos antes. Luego eso sigue funcionando igual, no funciona diferente. Bien. Esto era con la evaluación en el método de sustitución. Vamos a detener ahí la grabación. Me quedan 6 minuticos para